Amigos de Cuatro Vientos, bienvenidos sean a nuestro programa de noticias el día de hoy en vivo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Hoy, ¿qué día? Es viernes 21 de enero del año 2022. 8 notas, Olga Alicia, 8 notas, bienvenida, ¿cómo estás? Pero ¿Cómo de las mejores. Muy buenos días, sí, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Pues estamos muy bien aquí, contentos, esperando cerrar el fin de semana tambor batiente. Vamos a tener este programa y más tardecito a las 12:15, 12:30, tendremos un programa especial muy interesante para todo el estado, pero en particular para la región de Tijuana, con el tema, usted lo sabe, de que se divida la ciudad en dos y buscar crear un nuevo municipio en la zona este. Nueva Tijuana se llamaría. La Nueva Tijuana. Bueno, pues es un tema que nos interesa a todo Baja California, por supuesto. Claro. Y bueno, al municipio más importante por la cantidad de habitantes que tiene, pues si le interesa de manera particular. Sí, por el valor del voto, porque está la concentración urbana de ciudadanos con derecho a voto más grande de todo el estado de Baja California, pero también por actividad económica, Galicia. Tijuana por mucho se lleva al resto de los 6 municipios que ya tenemos aquí en el estado de Baja California. Oye, pero resumen, ¿no? Ese programa, perdón Javier, ese programa será con el diputado Filiberto Pozos y con la maestra en filosofía Guadalupe Rico. 8 notas, resumen rapidísimo. Mire, 5 ciudades que fueron construidas alrededor de castillos. La nota, usted sabe que es con la que arrancamos nuestro programa. Un fiscal en los Estados Unidos ya ha pedido la creación de un gran jurado en la Unión Americana, pues para investigar si Donald Trump, el expresidente estadounidense, interfirió en las elecciones. Por otro lado, Galicia, el gran escándalo de Porfirio Muñoz Ledo, el día de ayer, el gran show de Porfirio Muñoz Ledo. Muñoz Ledo a Cuba, fíjese, el presidente dice no saber nada sobre eso, y ya le dijo Marcelo Ebrard, responde, tienes que informar qué está pasando ahí. ¿Qué otras notas más tenemos? Bueno, pues el gobierno buscará conciliar con empresas alcance de la reforma eléctrica. Muy bien. Y bueno, por incumplido y deficiente, López Obrador abroga Cruzada contra el Hambre, programa social estrella de Enrique Peña Nieto. Fue este programa que le sirvió para desviar miles de millones de pesos, Javier, a través del escándalo conocido como estafa maestra que tiene en la cárcel a Rosario Robles. Oye, vamos a ver también quiénes son los, en México, quiénes son los que están financiando a esta agrupación española Hazte Oír, ¿sí? Esta agrupación de ultraderecha que está ya permeando a todo el mundo. Vamos también a platicar los líderes de violencia armada en México, los cárteles Jalisco Nueva Generación y el cártel del Pacífico, también conocido como cártel de Sinaloa. Y el último tema, Olga, el último tema. Baja California, el estado más afectado por la sequía. 3 de sus 6 municipios registran una sequía severa. Así es. Pues, ¿qué te parece si arrancamos? Porque como ven ustedes, va a ser un día de muchas notas aquí en el programa y muy amables por estar con nosotros. Empezaríamos, Olga Alicia, cuando tú gustes, con la nota número 1. Con esta siempre empezamos así para calentar motores con una nota que nos ayude a ir pensando en cosas que no sean tan fuertes, ¿no? De la entidad, ¿no? Mira, de la entidad y del país. 5 ciudades que fueron construidas alrededor de castillos, rodeadas a veces por murallas impenetrables o escondidos en las faldas de las montañas. Los castillos han formado parte de la línea horizonte de diversas ciudades europeas desde la Edad Media. Aquí te mostramos algunos ejemplos de ciudades construidas alrededor de castillos que forman parte muy importante de la historia en Europa. Una de las consecuencias del sistema feudal fue la organización de las ciudades medievales en torno a los castillos. Con el fin de abastecer a los gobernantes de los servicios básicos como mantenimiento, alimentos y seguridad, diversos burgos se cimentaron alrededor de los monarcas, de las casas, que en realidad eran pues enormes castillos donde vivía la clase poderosa, los monarcas. Oye, ¿y qué te parece si yo cuento esta, la primera? Sí, esta que está aquí en Galicia,
vamos a platicar sobre este gran castillo, el de Edimburgo, en el Reino Unido, amigos y amigas. Edimburgo es la ciudad más importante de Escocia, uno de los países más septentrionales del Reino Unido. Es una zona rica en áreas verdes, montañas perennes y lagos profundos. Como varias de sus ciudades fundadas en el medioevo, se caracteriza por el castillo que mira a la ciudad desde el cerro más alto. Ahí está, qué cosa tan preciosa. Sí, desde 1437, Javier. Ahí está. Desde ese año 1437 es la sede del gobierno escocés, lo que la convierte en la capital de la región. Tiene algunas de las universidades más importantes de todo el Reino Unido y fue declarada Patrimonio de la Humanidad en la década de los 90 por la UNESCO. El castillo de Edimburgo está constituido, fíjese usted, por un recinto amplio y extenso que requiere de una visita de varias horas. Está en la cima de la colina más alta de la ciudad, coronándola con su esplendor gótico. Ahí está. El número 2, Galicia, el número 2 de los castillos es este que le vamos a mostrar en este momento. Mont Saint-Michel en Francia, Galicia. Déjame hacerlo también más grande para que lo podamos apreciar en toda su magnitud. Ahí está. Mira, ¿Dónde se encuentra, Javier? Se encuentra en Francia. Se conoce, es una zona en Normandía, en la provincia de Normandía. Ubicado en el corazón de la Normandía, en Francia, esta es una de las maravillas artísticas y arquitectónicas del mundo occidental. Mont Saint-Michel es una de las abadías benedictinas más únicas en toda Europa, ya que está amurallada por el mar. De manera natural, durante el día puede accesarse por tierra, ya que la marea baja, tal y como lo estamos viendo aquí en Galicia. Esa es una de las grandes cosas. Sube también. La marea y queda rodeada por el mar. Todo esto estaría rodeado por el mar. Ahorita vamos a buscar una fotografía a ver si la encontramos ya con todo el mar rodeándola. Pero aparte, pues obviamente el castillo centrado y mira la ciudad alrededor amurallada. Y por otro lado, esta otra muralla natural que sería el mar agua. Cuando sube. Cuando cae la noche, una manta de olas cobijan a este castillo. Así es. Esta es una abadía consagrada al arcángel Miguel, quien, según dice la leyenda, se le apareció 3 veces al obispo de Aubert. Se le apareció en sueños, claro, pidiéndole que construyera un palacio en su nombre. A partir de esta visión, se mandó construir este complejo arquitectónico, descrito muchas veces como una hazaña medieval. ¿Qué cosa? Siempre sucede así, si aparece la Virgen y dice, como aquí en el caso de México, Diego, hijo mío, el más pequeño de mis hijos, escalerita de mano, quiero que aquí en el Cerro del Tepeyac me construyas una casa. Y tremenda basílica que se construyó ahí, Javier. Bueno, vamos al tercer castillo que dio origen a grandes ciudades europeas. Aquí estamos viendo, amigos y amigas, el Escorial, el castillo del Escorial, esto en España. El Real Monasterio del Escorial en España es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura renacentista que existen en Europa. La primera piedra se colocó en abril del año 1563 y dio comienzo a uno de los proyectos más ambiciosos del reinado de Felipe II. En torno a sí se fundó San Lorenzo de El Escorial, ciudad que funciona aún hoy para atender al turismo que visita a este hermosísimo castillo. Este castillo está ubicado sobre la tierra de Guadarrama, lugar donde Juan Bautista de Toledo, el arquitecto que lideró el proyecto, escogió para alzar su obra magna. Se dice que había sido ayudante de Miguel Ángel durante la construcción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, donde se consiguió el respeto de todas las cortes del continente. Con más de 450 años de vida, el Escorial sigue siendo un ícono de simetría renacentista. Cuenta con una de las bibliotecas más nutridas de todo el país, así como con jardines diseñados para colmar los sentidos con texturas y olores
alejados del bullicio citadino. Y luego, Javier, la siguiente obra, sí. El otro castillo. Vamos al siguiente castillo, nada más déjame primero cerrar Galicia, vamos al número 4, Sintra, en Portugal. Mira nada más qué cosa tan preciosa de castillo, Galicia. Colores blancos, mediterráneos totalmente. Y con ese anaranjado vivo ahí. Increíble la belleza de Sintra, el castillo de Sintra en Portugal. Sintra es hogar de Castelo dos Mouros, en el freguesía de São Pedro de Paneferrim. Se ubica en el actual Portugal. Fue erigido por los árabes, claro, ajá, pues ya está, evidentemente, durante su invasión en el siglo VIII, con una finalidad militar específica. Querían defender su territorio de los rebeldes en Lisboa y otros pueblos aledaños. Esos moros. Y esos árabes todos, ¿no? Después de siglos de lucha por el dominio de la ciudad, cuando se estableció el gobierno portugués, este palacio pasó a ser la morada de descanso frente al mar de diversos monarcas. Ay, pobrecitos. Sí, míralos. Qué mal se la pasaban. Muy mal. En el terremoto de 1755 ocurrido en Lisboa, la construcción sufrió graves estragos y se dejó venir a menos, la dejaron caer. No la mantuvieron, ¿no? Sin embargo, en el siglo XIX se hicieron esfuerzos importantes para reconstruirlo y hoy se puede visitar como una de las atracciones turísticas más importantes de Portugal. Mira nada más. Mira qué bonito. Ahí aquí abajo se ve un puente de entrada. Mire, sí, totalmente. Con esos dibujos moriscos. No, de veras, son cosas de veras lindísimas en materia de arquitectura. Y vamos al quinto castillo que dio origen a una ciudad en sus alrededores. Este castillo, amigos, amigas de Cuatro Vientos, está en Rusia. Está en Rusia y es el Peterhof, en Rusia. El Palacio de Peterhof se encuentra a las orillas del norte en el Golfo de Finlandia. Aproximadamente esto a 30 kilómetros, Galicia, a 30 kilómetros de San Petersburgo. Ahí está. En torno a este es el castillo. Sí, este es el castillo. Mira con sus cascadas en escalinata también, Javier. En torno a este castillo se construyó la ciudad que lleva el mismo nombre, San Petersburgo, junto con el Parque Nacional y el centro del pueblo. Sin embargo, atrae al turismo internacional por el carácter colosal de esta edificación barroca, de la que destacan sus múltiples jardines con fuentes similares a los de Versalles, o Galicia, mira nada más. Y abajo una serie de jardines preciosos, sí, Javier. ¿Ya lo has visto? ¿Ah? Sí, claro que lo he visto. Y de aquí, la parte de arriba, donde está el castillo, hacia abajo, toda esta parte, ¿ves esta fuente? Sí, hay fuentes. Es una hilera de fuentes. Precioso. Hasta el final, desemboca a la orilla de un río. Hoy en día, el castillo recibe millones de visitantes al año y cuenta con una de las exhibiciones más importantes del arte ruso en el mundo. Adentro, en cada una de sus salones, hay verdaderas obras de arte, cuadros gigantescos que parecen murales, Javier. Pues además, conservó la tradición monárquica de ofrecer espectáculos en torno a las fuentes que están en el exterior, que recobraron su funcionamiento durante el siglo XIX, y se hace una danza de fuentes como ahora acostumbran a hacerla en varias ciudades modernas, Javier, nada más que aquí pues viene desde el siglo, ¿qué dijiste? ¿El siglo XVIII? Uno antes, Javier, no sé, no trae la fecha este castillo, fíjate. No, pero por lo que estoy viendo, Galicia, en la época zarina, pues que habrá sido ya de 1700 y fracción, más o menos el inicio. Sí. Y ha sido, obviamente, como todo este tipo de arquitecturas monumentales, pues en el transcurso del desarrollo de la humanidad y de la civilización, en este caso allá en San Petersburgo, pues ha ido siendo mejorado, con nuevos decorados, y esto es una barbaridad de hermosura, Galicia. Qué cosa tan fantástica, tan costosa. Estas cosas, Olga, son finalmente las que me hacen pensar en la enorme capacidad que tenemos los sapiens, de veras, para crear cosas hermosas, útiles, ¿sí?
Claro, habrá Eso quien era para diga, la bueno, estos monarquía. castillos nada más sirvieron para enaltecer el ego y las enormes fortunas, en el caso de los imperios medievales, ¿no? De los burgos medievales. Bueno, en Galicia, a final de cuentas, tenemos que quedarnos con esta historia arquitectónica. ¿Sí? Bueno, es que Javier, antes cada rey sentía que superaba a su antecesor. Ajá. Si construía una obra superior. A veces eran sus mausoleos, ajá, a veces eran los castillos, pero tenían que construir, dejar para la posteridad, para la eternidad casi, obras magníficas como estas. Ahora cada gobernante en países corruptos como el nuestro se va dejando como estela la corrupción, a ver quién robó más. Y bueno, a propósito de estela, pues mira, ahí está la estela que construyó Calderón. Con motivo del bicentenario, y que se supone que era pues la estela para eso, la estela de luz para festejar el bicentenario de la independencia y el siglo de la revolución, y resulta que se convirtió en el símbolo, en el monumento a la corrupción. Antes, por lo menos, los reyes dejaban estas obras extraordinarias para la humanidad, que ya están consideradas así, patrimonios de la humanidad. Como patrimonio de la humanidad es esto, Galicia. Bueno, no tenemos, esta ciudad, Galicia hermosa del sureste mexicano, no tuvo un castillo sobre el cual creció la ciudad de Campeche, sí, la capital del estado de Campeche. Ya tuvimos el pero tiene el enorme valor cultural, histórico y arquitectónico de ser una de las ciudades en México amuralladas más hermosas del país. Y bueno, nada más así para rápidamente darle un pequeño ejemplo de lo que existe en México en la materia de murallas, de ciudades amuralladas. Campeche, vean nada más. ¿Tú decías qué? Que sí hay otras ciudades amuralladas en México. Sí. ¿O es la única? Pues esta es de las más hermosas. Sí existen algunas otras localizaciones, de momento no recuerdo cuál, pero Campeche en particular tiene esa característica. Y ve por dentro qué calles tan hermosas, cómo reacondicionaron, rehabilitaron, le dieron mantenimiento a las antiguas construcciones de tipo colonial que se hicieron en esta época. Y bueno, Galicia, porque esto obviamente también es del siglo XVI, esta ciudad amurallada de Campeche. Mira nada más. Esa ciudad cobra una gran vida por las noches. Ahí tuvimos la fortuna, Javier y yo, de pasear. También por ahí nos tomamos unas fotos bonitas. Y quien cobra mucha vida porque esos callejones, esas pequeñas calles empedradas que usted vio, se llenan de restaurantitos ahí al aire libre, y puede conseguir, mira qué belleza, puede conseguir prácticamente todo tipo de comida, sentarse a beber una cerveza, una rica cerveza bien helada, y luego ahí donde está la iglesia, la catedral, sobre los muros, en las noches se presentan también espectáculos, estos bonitos audiovisuales que van narrando historias y leyendas de la ciudad. Así es que es muy bonito, es una ciudad muy bonita, y pues ahora gobernada por Laida Sansores. Bueno, Galicia, no quería dejar de presumir nuestra queridísima ciudad de Campeche, la ciudad más hermosa de México, amurallada. Sí. Ahí está. Nada más para dejar una pequeña constancia. ¿No? O sea, queda uno impresionado de la enormidad arquitectónica de los castillos, pero bueno, algo tenemos en México que presumir. Y aparte también es una ciudad patrimonio de la humanidad, Campeche. Así es. Ok, vamos a la segunda nota, ¿te parece? Sí, entramos ya de lleno a la información, amigas, amigos de Cuatro Vientos, y vamos a una información que tiene que ver con una petición del fiscal que pide crear un gran jurado para investigar si Donald Trump interfirió en elecciones. Caray, ¿qué fiscal es este? Bueno, pues es una fiscal en realidad, una fiscal de un condado del estado de Georgia, que pidió formalmente la creación de un gran jurado que recopile pruebas e investigue si el presidente Donald Trump y otras personas interfirieron en el proceso electoral de los comicios presidenciales de 2020. La fiscal del condado de Fulton, Fannie Willis,
solicitó este gran jurado al presidente de la Corte Superior de dicho territorio en una carta en la que se queja de que su departamento ha hecho numerosos esfuerzos para recopilar pruebas e interrogar a testigos, pero se ha encontrado con fuertes resistencias. Entre este tipo de obstáculos, cita la del secretario del Estado de Georgia, Brad Raffensperger, conocido como por la llamada por Donald Trump que le hizo para pedirle supuestamente que buscara los votos necesarios para ganar en ese estado y anular así la victoria de Joe Biden. Primero explica que la Fiscalía de Fulton cuenta con información sobre la probable implicación de varias personas en interferencias y disrupciones del proceso electoral, y añade que dichos individuos han contactado con varias instancias públicas como la Secretaría de Estado o la Fiscalía Estatal, que han provocado que la Fiscalía de Fulton sea ahora el único organismo que puede investigar, ya que las otras instancias se convirtieron en potenciales testigos. Así están las cosas, Javier, todavía parte de las secuelas de esta contienda de Donald Trump y Biden, que le impidió a Donald Trump reelegirse, pero que aún derrotado conservó la fuerza suficiente para convertirse en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno de Joe Biden. Un verdadero dolor de cabeza, Javier, empezando por la toma del Capitolio, que hace poco más de un año ocurrió con pues grupos de ultraderecha, simpatizantes de Joe Biden. Ahí hubo muertes. ¿Quién iba a imaginar que ocurría esto algún día? Que entraran al Capitolio gente que no iba en plan de manifestación de protesta, sino en plan de violencia, de desestabilización. Y pues querían apoderarse del Congreso. Apoderarse del para Congreso. Para detener la oficialización de la toma de protesta, ¿sí? Sí, así es. Sí, alegando, argumentando un enorme fraude electoral. Y estas elecciones desestabilizaron todo el sistema político, pusieron al desnudo ante el mundo entero la precariedad de la democracia en Estados Unidos y algunos de los eslabones débiles de esta cadena ya muy herrumbrosa, muy oxidada, y que tiene que ver con el hecho de que en Estados Unidos pues no es exactamente la ciudadanía la que elige a sus presidentes. Esa es una parte nada más del voto. Los otros son lo que le llaman los votos electorales y son representantes que pues se les atribuye ese poder en cada estado y que votan por lo que ellos consideran que es la mejor opción para la presidencia del país, pero no va a ir de por medio el voto de los ciudadanos. Y se han dado casos ya en la historia de Estados Unidos donde un presidente llega con el voto en contra de la ciudadanía, pero con el voto a favor de este voto por estados, de representantes por estados, y así gobiernan. Y esto pues crea una situación de mucha incertidumbre, de ingobernabilidad, incluso como se está viendo ahora, a grado tal de que hay quienes dicen, a mí me llega a sonar como muy exagerado, si no es que descabellado, que Estados Unidos está al borde de una guerra civil que puede encabezarla Donald Trump para tumbar al gobierno de Joe Biden. Lo cierto es que Joe Biden ha perdido más de 20 puntos de popularidad. De por sí llegó pues muy cerrada en la votación a la presidencia y con la pandemia todo lo que da, con una crisis económica, con una inflación que alcanza cifras que para los estadounidenses son tremendas, ¿verdad? En otros países podemos estar acostumbrados a tener inflaciones arriba de 5 puntos, ellos no.
ellos están acostumbrados a inflaciones muy, muy bajas, ¿no? 1 o 2%, si mucho, y ahorita andan ya, si no, arañando por lo menos el 7%, si no es que sí, fue 7.1. Ya rebasaron. México fue 7.4 en cuestión de inflación, ¿no, Galicia? Y algo que tenemos que señalar, Galicia, es que Donald Trump está más vigente que nunca en los Estados Unidos, ha fortalecido su posicionamiento frente al Partido Republicano, es de hecho la figura principal del Partido Republicano de aquí a la próxima elección en 2 años en los Estados Unidos, en donde Joe Biden ya dijo, yo voy a buscar la reelección, pero lo cierto, Galicia, es que, bueno, te refieres, es el personaje de la derecha y la ultraderecha que se ha popularizado, que ha estado vigente, que seguirá vigente, y por eso están tratando precisamente el gobierno demócrata de tratar de minar su camino hacia una posible contienda contra Joe Biden de nueva cuenta dentro de 2 años. Y respecto a sus seguidores, personajes como esta, que en este momento están enfrentando ya juicios, ya fueron, ya están 6 de los principales dirigentes que han sido detenidos ya en Estados Unidos por haber encabezado la toma del Capitolio, la toma del Congreso allá en los Estados Unidos, y que provocó pues la muerte de varias personas, no recuerdo el número exacto, no lo voy a decir para no equivocarme, pero Olga, fueron detenidos y están ya sujetos a un juicio, ellos ya están presentados ante un juicio, se inició, creo, o está por iniciarse su juicio, son 6 de ellos los que ya están totalmente confirmados. Y lo cierto, Alicia, es que a Donald Trump se le ha estado siguiendo por parte de la justicia estadounidense, del Poder Judicial estadounidense y del Congreso desde hace varios años, y hasta el momento, los intentos han fracasado. Eso hay que subrayarlo. Hasta el momento no lo han podido frenar, y eso, Olga, ha ido aumentando su popularidad y su fuerza al frente de la derecha, la ultraderecha y el Partido Republicano. Ahí está la información. Así es. Bueno, pues ahí quedamos y por supuesto que estamos muy pendientes de lo que suceda en Estados Unidos, no solo por la importancia que tiene por ser una potencia, todavía hay quien dice, bueno, pues se trata del imperio, ¿verdad? Un imperio que empieza a caer. Quizá nos toque, así como le tocó a los romanos de su época, ver la caída del gran imperio romano. Quizá nos toque a nosotros, a nuestros hijos, ver la caída del imperio de Estados Unidos ante el crecimiento que está teniendo una potencia como China, también Rusia, y bueno, las crisis y las contradicciones internas que están agobiando a Estados Unidos, con una población también con muy graves problemas, empezando por el problema creciente de la drogadicción, que mina las fuerzas de cualquier sociedad. Y bueno, ya no entro más a fondo en el tema, Javier, nada más es decir que son nuestros vecinos, nos divide una frontera de 3,000 kilómetros, nos divide y nos junta a la vez, y tenemos que estar muy cuidadosos de lo que hacemos en México, porque cada paso que da este gigante que camina ahora como borracho, ¿verdad? Cada paso que da trastabilla y nos puede dar de bruces en nuestro país, ¿no? Entonces tenemos que estar cuidadosos, pendientes de lo que sucede en Estados Unidos, y en ese sentido me gusta la política de López Obrador, que no anda con fanfarronadas. Antes se utilizaba mucho, Javier, cuando había una crisis política, iba cayendo la popularidad de un gobernante mexicano, de un presidente, empezaba a hablar patrióticamente, a echar pestes contra Estados Unidos, a manejarse en un discurso antiimperialista, y entonces, hasta gente de izquierda iba y les aplaudía y decían, ¡ay, esos son los mexicanos! No, aquí simplemente hechos. A propósito de hechos, ya México, ya desde el día de ayer, tiene su nueva refinería que compró en Estados Unidos. Sí, vamos a platicar ahorita de eso, pero antes, como tú acabas de decir, estás hablando de fanfarrones, pues en México hay uno muy grande, amigos y amigas. La verdad, el caso de Porfirio Muñoz Ledo, este personaje que, pues la verdad, Olga, yo desde el punto de vista de la política, ¿no? Del arte de la política, lo respetaba mucho, ¿sí? En estos últimos años, la verdad, ha mostrado ser un verdadero fanfarrón.
Pobre Porfirio Muñoz Ledo con su legado, pobre legado de Porfirio Muñoz Ledo que cada vez está cayendo más y más y más, porque pues ahora, amigos y amigas, el presidente de la República pues le acaba de dar un cachetadón a él y a quienes generaron esta información, ¿no, Galicia? De que el día de ayer por la noche, por la tarde, sorprendió un anuncio que hizo Porfirio Muñoz Ledo con una periodista allá en la Ciudad de México, de que él iba a ser, o era ya, porque así se lo había pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador a través del secretario de Gobernación, ¿no, Galicia?, ser el nuevo embajador de México en Cuba. Pues hoy, en la mañanera, ¿qué cree usted? López Obrador dijo, yo no tengo información sobre este tema. Adelante, Galicia. Sí, qué triste. Bueno, vamos a leer la información, vamos a comentarla con ustedes también. Dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana desconocer si Porfirio Muñoz Ledo será embajador de México en Cuba, como el mismo político que sigue siendo miembro de Morena, pero es asesor del partido Movimiento Ciudadano, ha dicho desde ayer en distintas entrevistas. Perdón, hasta en esto se parece a Ricardo Monreal. Sí, exacto. ¿Sí? ¿Te fijas? Exacto. Perdón. No tengo información sobre eso. Marcelo Ebrard va seguramente a informar, dijo el presidente y dio por terminada su conferencia matutina. López Obrador ha defendido y personalmente ha explicado cada uno de los nombramientos que se han anunciado para el servicio exterior, muchos de ellos polémicos, pero Muñoz Ledo desató una campaña en contra de López Obrador porque no pudo ser electo 2 veces presidente de la Cámara de Diputados, algo que era y es ilegal, y porque no pudo ser el dirigente nacional de Morena. En las últimas semanas, López Obrador dijo que, Muñoz Ledo dijo que el sexenio de López Obrador se iba a desmoronar en 2 años y luego cambió su discurso repentinamente y dijo que tenía gran esperanza en lo que estaba haciendo el presidente de la República. Para entonces, según los tiempos que él mismo ha ofrecido, pues ya había platicado con alguien dentro del gobierno federal que le garantizaría el nombramiento, ese nombramiento de embajador en Cuba. Ese debió ser Marcelo Ebrard, quien está al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y es quien tiene esa cartera. El exdiputado federal, Muñoz Ledo, dijo apenas el 5 de diciembre que López Obrador cuenta con buena popularidad y poder de convocatoria, pero el régimen, como calificó a la actual administración federal, se desgajará en 2 años. Este régimen, dijo, tenderá a desgajarse en los próximos 2 años. Así lo dijo durante su discurso luego de recibir la medalla Benito Juárez al mérito que le otorgó la dirigencia nacional del partido Movimiento Ciudadano, en un evento que se realizó en el World Trade Center, uno de los edificios simbólicos. Emblemáticos del neoliberalismo. Sí. Iba a ser ese edificio bonito, iba a ser el Hotel México. Así es. Llega el neoliberalismo y se convierte en el World Trade Center. El expresidente de la Cámara de Diputados también consideró que el acto masivo al que convocó el mandatario federal en el Zócalo de la Ciudad de México, pues para celebrar los 3 años de la toma de posesión como presidente, dijo Muñoz Ledo que solo demuestra el temor al vacío del poder que tiene ya López Obrador y sostuvo que ese temor ya comienza a sentirse. Así lo dijo, escuche. Algo teme y lo lamento. Yo creo que está siendo el vacío del abandono del poder, sabiendo además que el nivel de concentración de poder que existe en México no es eterno
y que por fuerza de la política, de la economía, de la sociedad y de las ambiciones, este régimen tenderá a desgajarse en los próximos años. Bueno, pues luego de pronunciar esto, Muñoz Ledo más tarde confesaría que ya es asesor de esa fuerza política de Movimiento Ciudadano, la que encabeza Dante Delgado. Pero eso cambió, todo este discurso cambió el pasado 16 de enero, hace menos de una semana. Muñoz Ledo dijo que López Obrador está abriendo un horizonte nuevo de representación política en América Latina y manifestó que es obvio que toda América Latina va hacia la izquierda junto con López Obrador. Soy un entusiasta de lo que está haciendo el presidente, abriendo un horizonte nuevo de representación política en América Latina. Un gran proyecto para América Latina que va hacia la izquierda, en Chile, en Perú, en Brasil, donde ganará seguramente Lula. México tiene que adelantarse a ese tiempo y lo está haciendo el presidente. Estoy muy entusiasta y muy solidario con lo que estoy viendo de López Obrador en América Latina, dijo Muñoz Ledo. Era la ceremonia por el 125 aniversario del natalicio de Carlos Pellicer, realizada en el Palacio de Bellas Artes. Para entonces ya habría hablado con Ebrard, con él, sobre el nombramiento, según dijo Muñoz Ledo. Ayer, en el programa con Elisa Alanís Zurutuza, Muñoz Ledo se encargó de dar la noticia, pero mencionó no a Ebrard, sino a don Adán Augusto López, al secretario de Gobernación. No dijo que fue Ebrard, dijo que fue el secretario de Gobernación con el que habló y que según esto, don Adán Augusto López le propuso que fuera embajador en Cuba. Y dice Muñoz Ledo, yo lo acepté porque lo mismo puedo pensar aquí que allá, porque estaría ganando mucho mi salud. Insisto que acepté no porque quiera volver al redil, sino por el afecto aquí al Estado mexicano, que tiene mucho aprecio al Estado mexicano. Muñoz Ledo publicó en mayo pasado un decálogo de algo que quiso constituir como una nueva organización que llamó Movimiento por la República, nombre del frente que quería construir, dijo él, para impedir una mayor centralización del poder en México. En ese momento, López Obrador ya era, según Muñoz Ledo, un dictador. Dijo que este movimiento por la República no pretendía convertirse en partido político o suplir algunos de los ya existentes, pero que sí buscaría mantener una conversación activa sobre el respeto de la división de poderes, además de la propuesta de ideas que conlleven a la democracia por la vía pacífica e institucional. Llamó entonces a Ifigenia Martínez y dijo, le hago un llamado de un servidor para un diálogo incluyente sobre el futuro de la República que impida una mayor centralización del poder y que respete tanto la división de poderes como el federalismo y los órganos constitucionales autónomos. Así lo escribió Muñoz Ledo en las redes sociales. Luego, según el documento, es a partir de esta segunda mitad del sexenio de López Obrador que debe consumarse el movimiento libertario que iniciaron también de la mano de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988
ya que con este movimiento por la República, dijo Muñoz Ledo, se definirá el futuro de México en el resto del siglo XXI. Sí, es realmente muy interesante toda esta información que se publica el día de hoy, amigos y amigas, en el portal Sin Embargo, y en donde sin duda alguna se ve la mano de este gran periodista mexicano Álvaro Delgado, quien ya ayer en el programa de los periodistas del portal Sin Embargo MX, ya había hecho un análisis muy preciso, muy justo, pero también a veces, a la vez, también muy lleno de ironías. Jocoso, sarcástico, con ese Alejandro Páez también haciendo sus aportaciones con perlas magníficas de humor. Fíjate que nos dan el panorama de un hombre que en tan solo, ¿qué será? ¿Un año? ¿Sí? Demostró, me quiero referir. El primer año de gobierno. Sí, me quiero referir a esta posición que tiene de rebeldía, ¿sí? De crítico, feroz, iracundo, en contra de quien finalmente, pues, lo llevó a la última etapa de su vida política, dándole el papel de que te voy a poner, de alguna forma, voy a incidir para que tú seas quien me ponga la banda presidencial cuando yo tome protesta el día 1 de diciembre de 2018. Porfirio Muñoz Ledo, amigos y amigas, y sintetiza en este periodo último de su vida, no es porque uno esté deseando que se muera, no, definitivamente de ninguna forma, pero esta parte de su personalidad, Olga Alicia, que a lo largo de toda su vida política ha estado marcada por el oportunismo, aparte del enorme valor que tiene, y eso nunca se lo vamos a regatear a Porfirio, a Ifigenia y a Cuauhtémoc Cárdenas. Ese poder, esa decisión que tomaron en el 87 para separarse del PRI y encabezar un movimiento que comenzó a acelerar el proceso de democracia en este país, sin duda alguna, estos tres grandes personajes jugaron un papel fundamental para que se diera finalmente lo que se está viviendo actualmente en México. Pero Olga, pero también Porfirio Muñoz Ledo es este gran estadista que es, también este gran orador, este gran legislador que lo es también un hombre sujeto a los vaivenes de la condición humana. Claroscuros muy definidos, pero en esta última etapa demuestra esto, ¿no? Este egocentrismo exacerbado en Galicia, esta facilidad para mentir, para traicionar también a sus propios principios, a su propia ideología, a su moral, este desgarrador proceso de crítica sin sustento, dejándose llevar por el hígado más que por su razonamiento, Galicia, lo ha exhibido de una manera tal en que ahora, pues es la verdad una sombra de lo que fue. Yo creo que ni siquiera a veces llega a eso, como lo que le está pasando ahora con este enredo, con esta tragicomedia para él, ¿sí? En la que, pues ahora, un personaje que está buscando la candidatura de la presidencia de la República por Morena para el año 2024, que es Marcelo Ebrard, pues va a tener que hacer malabares para tratar de explicar esto que pasó con Porfirio Muñoz Ledo, pero que ayer lo comentábamos sobre Galicia, hoy en la mañana también estábamos profundizando, que no es el primer gran gazapo en el que López Obrador lo está exhibiendo como una persona que está a veces tomando decisiones, pareciera que está tomando decisiones sin previa consulta al presidente de México. Yo no digo que eso sea malo. El tema es que estamos hablando, en el caso de Porfirio Muñoz Ledo, en este momento, pues de un verdadero enemigo de Andrés Manuel López Obrador y del gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y del mismo partido Morena. Porque hay que ver, y rápido ya con eso voy a terminar mi comentario, un pequeño análisis de este momento, hay que ver que Porfirio Muñoz Ledo ya había de alguna forma también enfrentado a Morena
Ahí pensábamos en un origen que lo estaba haciendo de buena fe, aunque cuando tuvo las reuniones con estos grupos en redes sociales, en Zoom, estas reuniones que tenían los verdaderos o los auténticos morenistas que estaban luchando y que siguen luchando en contra de las imposiciones del Consejo Ejecutivo Nacional del Morena, ¿sí? Se logra comunicar con ellos. ¿Te acuerdas que andaba buscando también la dirigencia del partido, andaba buscando otro tipo de posiciones dentro del mismo partido? Y Olga, tú recordarás que también se enfrentó a este grupo que actualmente está gobernando Morena, que está al frente de Morena, dirigiendo Morena. Y cuando llega con los grupos sociales en las reuniones virtuales, pues ahí de inmediato demostró que era un movimiento personal, un proyecto personal, ¿sí? Para ser él quien encabezara y dirigiera al partido Morena. Y cuando viene este escándalo del rompimiento que tiene, porque no lo dejan renovarse al frente porque también era una situación totalmente ilegal, renovarse al frente del Congreso, de la Cámara de Diputados, como presidente de la Cámara de Diputados, pues entra ya en un declive tremendo. Y bueno, el otro caso de Marcelo Ebrard, que a lo mejor tú a lo mejor lo puedes profundizar más, es el tema también de lo que sucedió con la toma de protesta de Rafael Ortega, allá como presidente una vez más de Honduras, no, perdón, de Nicaragua. Sí, de Nicaragua, y que Marcelo Ebrard dijo que México no iba a tener representante en esa toma de protesta del presidente Ortega. Eso se lo preguntan en una mañanera al presidente Andrés Manuel López Obrador, y López Obrador también dice que ¿cómo? ¿Cuándo va a ser? Pues es hoy, pues ya no va a haber. No, permítanme, en este momento de inmediato veo a ver quién, y creo que nombran al que estaba ahí como embajador comercial, una cosa, representante comercial de México, allá, de negocios, y Marcelo Ebrard se quedó también en mutis total. No dijo absolutamente nada, porque evidentemente el presidente lo estaba exhibiendo de que no había consultado con él lo que iba a suceder en el tema del representante mexicano ante Ortega, toma de posesión. Sí, así es, Javier. Bueno, pues, ¿qué más decir de Porfirio Muñoz Ledo, Javier? Creo que está ensuciando su propia imagen, su propia trayectoria. Es un hombre que, al igual que Cuauhtémoc Cárdenas, que Ifigenia Martínez y que otros personajes importantes que vienen de toda la corriente nacionalista del PRI y que podemos decir que forman parte del ala izquierda del priismo, ¿verdad? Y por lo tanto de toda una corriente de centro izquierda en el país, pues pudo dar aportes importantísimos al proceso de democratización de México. No es la única, porque cometemos errores graves al analizar este proceso de la democracia moderna mexicana. El primer error que cometemos es creer que la democracia empezó con la alternancia en el poder que llevó en el 2000 a Vicente Fox a la presidencia. Y hay quienes cuentan a partir de ahí la democracia. No. Y en esos grupos se incluyen pues importantes intelectuales que le dan un papel fundamental al IFE, Instituto Federal Electoral de entonces, hoy INE, y que hablan pues de la democracia moderna, la entrada de México a la democracia moderna a partir de la ruptura del PRI en 1988 y el triunfo del PAN en las urnas en el 2000. No es así. No, claro. La lucha por la democracia tiene una raíz muy profunda y es una raíz roja también. Claro, definitivamente. Es una raíz roja porque viene de la izquierda socialista, viene de la propuesta que hiciera, fíjate, después de 1968, de esa represión terrible del gobierno de Díaz Ordaz y con Luis Echeverría en la Secretaría de Gobernación, esa masacre
que está considerada en efecto como un genocidio, Javier, todavía impune. Después de ese 68, México, la izquierda piensa que no hay más alternativa que las armas y empiezan a surgir una serie de movimientos armados que son reprimidos brutalmente, asesinados. Entra México con todavía Porfirio Muñoz Ledo como parte del régimen a una época muy negra, muy oscura, muy vergonzosa, que se conoce como la Guerra Sucia, porque se da el exterminio de los opositores al régimen. 2 décadas. Sí, en ese contexto empieza en la izquierda socialista, en la izquierda comunista, con personajes como Arnoldo Martínez Verdugo, a buscarse una salida democrática a la tremenda crisis política, también ya crisis económica, devaluaciones del peso, toda la situación en que estaba dejando Echeverría y luego López Portillo al país, y plantean desde el seno del Partido Comunista en el Congreso 17, plantean algo muy importante, que es la lucha por las libertades políticas, ¿verdad? La democratización del régimen político mexicano, y junto con Reyes Heroles, que era secretario de gobierno, Jesús Reyes Heroles, el padre, que era secretario de gobernación con López Portillo, se empieza a trabajar todo este proceso que dio como resultado la primera reforma político-electoral de 1997. Todavía estaban estos personajes en el PRI, Cuauhtémoc, Porfirio, todos ellos, ¿no? Sí. Perdón, 1977. Y entonces en 1979 se constituye el primer grupo parlamentario de izquierda, porque se le dan en el Parlamento, Javier, en la Cámara de Diputados, porque se le da el registro al Partido Comunista, y en torno a ese registro se agrupan y empezamos a conocer figuras importantes como legisladores que se constituyeron muy firmemente, como Pablo Gómez, entre otros muchos más, ¿no? Pero en el 88, fíjate, Javier, 10 años después, se da este quiebre dentro del PRI, cuando Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia y otros más ven que dentro de su partido está cobrando fuerza la corriente que en aquel tiempo le llamaban de los tecnócratas, y que ahora los identificamos como los neoliberales. Y esa pelea que se da en medio de la lucha por la candidatura presidencial, Javier, que se llevaría a cabo en 1988, esa pelea se define por la ruptura, porque no hay posibilidades de dar la guerra dentro del PRI. Siempre en aquel tiempo las posiciones más avanzadas del PRI decían, hay que pelear dentro del partido, pero ya para el 88 se dan cuenta de que no tiene remedio el PRI, de que no hay posibilidades de que avance esta corriente demócrata, y entonces deciden salirse. Esa es la gran aportación que hacen al movimiento Cárdenas, Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y muchos más, que vienen del priismo y luego se unen a las otras fracciones de la izquierda socialista, y ante el fraude electoral del 88 encuentran como salida la creación del Partido de la Revolución Democrática, donde es presidente Cuauhtémoc y luego es presidente Muñoz Ledo, luego es candidato de nueva cuenta Cuauhtémoc en el 94, y Muñoz Ledo se aguanta esa candidatura haciendo bilis, porque él piensa que ya le tocaba a él. Y ahora sabemos, por un relato que nos hace ayer el periodista Álvaro Delgado en el programa de los periodistas, sabemos de una conversación que tuvo con Muñoz Ledo y que le dice para el 94, ¿verdad? Que le dice Muñoz Ledo a López Obrador que ya está cansado de ser el segundón. El segundón famoso. El segundón. ¿Qué refleja esta frase, Javier? Refleja que él se consideraba, y seguramente los tenía,
y los tiene, bueno, ya no, a estas alturas de su edad ya no, se consideraba con los méritos intelectuales, la trayectoria política, la habilidad política, la capacidad para ser presidente de la República. Pero, bueno, en la primera, cuando se salen del PRI, pues se entiende que el que tiene el nombre, el pedigrí, por decirlo de esa manera, es Cuauhtémoc, el hijo de Lázaro Cárdenas. Pero para el 94, Porfirio Muñoz Ledo quería ser presidente de la República, candidato por el PRD. Y sabemos por Álvaro Delgado que López Obrador le dijo, acepte, licenciado, ser candidato a la jefatura de gobierno. Dijo, no, ya me cansé de ser segundón. En el 94 pierde de nuevo la elección, o pierde ahora la elección Cárdenas, y para el 97 se atraviesa otra vez a López, perdón, para el 97 se le atraviesa otra vez a este hombre, porque ya para el 97 pudo haber sido jefe de gobierno Muñoz Ledo, pero Cárdenas lo convocó a que se fueran a unas elecciones internas para decidir la candidatura y ya no aceptó López Obrador. Muñoz Ledo quería hacerlo, Javier, pero por decisión de partido. Entonces, se hace jefe de gobierno Cárdenas y se hace de nuevo candidato a la presidencia en el 2000, y ahí ya no soporta ese 2000, es cuando le reitera, le dice López Obrador, váyase de candidato a la Ciudad de México. Y dice, no, otra vez segundón, no. Se va de candidato a la Ciudad de México López Obrador, y ahí es la plataforma política que alcanza a nivel nacional para lanzar su primera candidatura a la presidencia, mientras que Cárdenas pierde otra vez en el 2000 las elecciones, Javier, la tercera vez que intenta ser presidente y la pierde. Pero en ese 2000, ¿qué hizo Porfirio? Se fue de candidato, Javier, no apoyó a Cárdenas, se fue de candidato a la presidencia por el PARM, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y cuando ve que las encuestas no le dan más de un dígito de votos, es decir, no alcanza, apenas si rasguña un 5 o 7% de la votación, declina su candidatura por el voto útil, llama a votar por Vicente Fox. Ahí empiezan los bandazos de Porfirio, porque hay quien dice que la traición de Porfirio fue en el 88, y yo no lo veo así. En el 88 Porfirio, junto con sus demás compañeros que se salen del PRI, están en la ruta de la defensa de los ideales, del proyecto, en contra del neoliberalismo, que en aquel tiempo era la tecnocracia. Bueno, pues la verdadera primera traición de Porfirio se da en el 88, cuando se va con Fox, y Porfirio, que dicen que... En el 88... perdón, en el 2000. En el 2000, ¿verdad? En el 2000, sí. La verdadera traición se da en el 2000. Sí. Y Porfirio, Javier, que aquí se cumple a la perfección el dicho de ego, la egolatría, mata inteligencia. Pensaba que él iba a ser por lo menos secretario de Gobernación con Fox, y resulta que cuando Fox gana, no le da ningún cargo dentro de su gabinete, lo manda a un puesto muy importante, que es el que tiene hoy el ex rector Ramón de la Fuente, ¿no? Y como embajador de México ante la ONU. Allá se va, allá lo mandan. Pero él creía, Porfirio, cuando vio que ya no iba a tener ningún cargo en el gabinete, creía que le iban a abrir un espacio muy especial en el gobierno de Fox, y que sería el máximo jefe, líder de la gran reforma de Estado en el gobierno de Vicente Fox. Lo que pasa es que Vicente Fox no tenía ningún interés de hacer ninguna gran reforma del Estado, ¿no? Bueno, para concluir, Javier, nada más para concluir,
cuando gana, traiciona también a Fox, se regresa a México, está creciendo con mucho las posibilidades de la candidatura presidencial triunfante, con la posibilidad de que sea triunfante de Andrés Manuel López Obrador, y se suma a López Obrador, y se mantiene ahí cerquita de López Obrador, y cuando López Obrador gana finalmente en 2018, ya un Porfirio Muñoz Ledo cercano a los 86 años, ahora está cerca de los 89, en julio próximo los cumple, le dice, te voy a pedir un favor. Esto lo dice el mismo Muñoz Ledo en una entrevista que le da a La Jornada. Dice, yo le pedí a López Obrador que buscara hacerme presidente de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Y le dije, quiero ser quien te ponga la banda presidencial para cerrar un círculo político de lo que fue el 88, cuando nos salimos del PRI, en búsqueda de una opción de país diferente al neoliberalismo, y que culmina este primer círculo con la entrada tuya al poder, como ya después de tantos años avanza este proyecto por el que luchamos. Y yo quiero ser, a esta edad que tengo, presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Congreso de la Unión, para ponerte la banda presidencial, y de esa manera cerrar también mi carrera política. Ciclo político, claro. El problema es que Muñoz Ledo no puede cerrar su carrera política porque trae un lastre muy grande, y aquí creo yo que entran la persona, el dolor personal, la amargura que siente. Y problemas de carácter psicológico. De haber querido siempre ser, y ver que le está ganando ya el fin de la vida, sin lograr sus grandes ambiciones políticas personales, y ahora pues ya ni siquiera la posibilidad no es ni siquiera la sombra de lo que fue. Sí, y no, pues todo esto que lo fue separando de Andrés Manuel, después de haberle colocado la banda presidencial, que tú bien lo mencionaste, que Andrés Manuel tuvo que salir en una conferencia de prensa a decir, no, eso no se hace, eso no se debe de hacer, nosotros no somos igual que los otros, nosotros somos demócratas, refiriéndose a que Porfirio Muñoz Ledo no debía por ningún motivo modificar la ley orgánica de la Cámara de Diputados para reelegirse como presidente de la Cámara de Diputados, que era lo que pretendía hacer, y eso Muñoz Ledo pues lo vio como una bofetada política en público, ¿verdad? Y no se la perdonó jamás. Y ahí salió el logro, Olga Alicia, y que ha ensuciado sus últimos años en la política de este país, al menos cuando menos los últimos 8 o 9 meses de este actual sexenio, Olga Alicia. Y me quedo con esta imagen ya, Porfirio Muñoz Ledo, muy joven, Porfirio Muñoz Ledo, aquí lo vemos, fíjate, una de esas fotografías raras de Porfirio Muñoz Ledo, cuando recién empezaba sus actividades dentro del Partido Revolucionario Institucional, y sin duda alguna, Olga Alicia, yo me quedo con la figura de yo voy a tratar de borrar, o sea, estoy consciente de todo lo bueno y lo malo que hizo durante toda su carrera política, este personaje sin duda de la política nacional, del México contemporáneo, y me quedo fundamentalmente con aquella imagen, Olga Alicia, de un Porfirio Muñoz Ledo en el primer día de septiembre del año 1988, cuando en el último informe del entonces presidente nacional, Miguel de la Madrid Hurtado, Porfirio Muñoz Ledo, siendo entonces uno de los pocos diputados que obtuvo la oposición que encabezó. ¿Senador era? Que encabezó exactamente como senador, el grupo que encabezó a la candidatura a la presidencia de la República, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en su primera intentona, en donde fue el fraude tremendo que se le aplicó de fea manera por parte de la Secretaría de Gobernación, por parte del mismo Miguel de la Madrid y el PRI.
Bueno, se levanta cuando Miguel de la Madrid estaba en su último informe de gobierno, en ese espectáculo tremendo que eran los informes de los presidentes entonces, con un presidencialismo sumamente arraigado, ¿sí?, en este país, se levanta y lo increpa públicamente, sí, de la manera más decente, políticamente correcta, sí, en el momento justo, para comenzar a hacer planteamientos por primera vez en la historia de este presidencialismo mexicano en Galicia, ¿sí?, en que se levanta, lo interrumpe, y no fue una sola vez, fueron como 4 o 5 veces, hasta que prácticamente es expulsado del Palacio Nacional, de la sede del Congreso de la Unión, en medio del abucheo, de los gritos, de los insultos e incluso del lanzamiento de golpes, entre ellos Nicotenca Leiva Mortera, lo recordarán, con patadas y este tipo de tonterías, ¿sí? Prácticamente lo corren del Congreso de la Unión por haberse atrevido a derrumbar de esa manera la imagen del presidencialismo. Sí. Esa es, para mí, ¿sí?, el momento cumbre de la carrera política de Porfirio Muñoz Ledo, ¿sí? Y yo con eso me quedo, en honor a un personaje que hoy me da mucha pena verlo así, pero que también, por otro lado, lo elogio precisamente por actitudes como esa que tuvo al frente de la oposición y tratando de buscar la apertura democrática de este país. Sí, en efecto, Javier, eso fue cuando estaba Miguel de la Madrid y él como senador, y estuvo interrumpiendo el discurso presidencial, pero en el informe de gobierno. En el último. Pero cuando yo me quedo con el discurso, cuando ya está el presidente Ernesto Zedillo, y que Porfirio Muñoz Ledo obtiene la presidencia de la Cámara de Diputados, y como diputado perredista, líder parlamentario, y cuando Ernesto Zedillo sabe que existe la posibilidad de que sea Muñoz Ledo quien conteste a su informe, eran aquellos tiempos cuando todavía estaba obligado el presidente de la República a ir a la Cámara de Diputados a entregar el informe y pronunciar un discurso. Bueno, se hizo una reforma para que no hablara nada más el presidente y que pudieran contestar los demás legisladores, y había una respuesta al informe que la daba el presidente de la Cámara de Diputados. Y se dieron las cosas dentro de la Cámara para que Porfirio Muñoz Ledo fuera quien contestara el informe de Zedillo. Y hay varias crónicas de cómo trataron de evitar que se saliera con la suya Porfirio, pero hábil como es, logró unir todas las fuerzas y quedar él en la presidencia. Y hay un discurso que es una pieza de oratoria magnífica sobre la división de poderes, y retoma él una frase que viene de la democracia griega, del Senado, y él concluye diciéndole a Ernesto Zedillo, en este país presidencialista, le dice, fíjate, nosotros, que cada uno somos tanto como vos, y todos juntos somos más que vos. Dice, o sea, respetas esta soberanía popular y tienes que respetar la división de poderes, porque nosotros, cada uno, somos tanto como vos y todos juntos somos más que vos. Claro, definitivamente. ¿Sí? Claro, te digo, podemos rescatar muchos momentos y muchos discursos de Porfirio Muñoz Ledo. No con esto que está pasando últimamente, en estos últimos meses, amigos. Bueno, Galicia, mira, quiero mandar un calurosísimo saludo, un abrazo a Irene Ríos. Irene. Irene, ¿qué tal, amiga? Mucho gusto, muchas gracias por tu saludo, Irene. Y a Isela González. A Casimiro, a Tania, a tus nietecitos. Isela González, que también manda un saludo desde Chihuahua. Muchísimas gracias, Isela, muy amable. Un abrazote, Isela, ojalá nos veamos pronto por allá en Chihuahua.
Bueno, Olga, pues vamos, tenemos que seguir con el resto de las notas, nos detuvimos aquí un buen rato, pero es que Porfirio Muñoz Ledo es parte de la historia política de este país, la historia contemporánea de este país. Es uno de los grandes, grandes personajes, y ahí está, teníamos que hablar de él. El gobierno buscará conciliar con empresas el alcance de la reforma eléctrica, una nota de Manuel Carrillo en la revista Forbes México. Así es, el presidente López Obrador explicó este viernes que como parte de su reunión con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, se revisarán una por una las inquietudes de diversas empresas estadounidenses y canadienses que han manifestado estas inquietudes por la reforma eléctrica, la cual se pretende implementar en este gobierno de la Cuarta Transformación. El mandatario federal señaló que ya se cuenta con un listado de firmas internacionales y algunas nacionales como BlackRock, Iberdrola y Oxxo, que han pedido información a su administración sobre las implicaciones que tendría una modificación constitucional al sector eléctrico. Donde consideran que hay una injusticia, se revisarán los casos. Ellos tienen ya una lista. Hay algunas empresas que están pidiendo que se les informe y lo estamos haciendo, dijo López Obrador. Lo estamos haciendo tanto con los estadounidenses como con los de Canadá. Y son pocas las diferencias, claro. Todo esto para dar información general de cómo funciona la economía en el mundo, las finanzas en el mundo, el sector empresarial en su conjunto, explicó. Ayer, el jefe del Ejecutivo Federal se reunió con la secretaria de Energía de Estados Unidos, a quien informó las motivaciones para reformar al sector eléctrico de México, el cual afirmó solo beneficia a empresas privadas con grandes subsidios que solo afectan a la hacienda pública. Y aquí, Olga Alicia, entraron algunas cosas muy interesantes. Sí, dijo que la secretaria de Energía de Estados Unidos y que esta reunión con ella se hace entendiendo que nuestra misión es desterrar la corrupción del país y también mostrando de nuestra parte la disposición al diálogo y ir así explicando e ir viendo caso por caso. Si una empresa tiene una inversión, hay una planta, pues hay que buscar resolverlo. Pero si lo que quieren es seguir recibiendo subsidio, seguir pagando menos porque se les subsidia a las grandes empresas, pues eso se va a acabar, sostuvo el mandatario federal. Y aquí viene lo interesante, a final de cuentas, de todo esto, amigos y amigas, que Forbes desafortunadamente no lo destaca ni en sus primeros párrafos ni en su encabezado, pero dice, el tabasqueño acusó que la élite empresarial busca acusarlo con el gobierno de Joe Biden, argumentando que sus decisiones administrativas quieren afectar los intereses de los Estados Unidos y los de algunos empresarios, a los que calificó de ladrones. Ay, esta frase, Sol Alicia, que vas a leer, son una verdadera joya. Dijo, ahí andan buscando protección. Lo vamos a acusar porque va a expropiar. Nos vamos a quedar sin luz. Va a haber apagones. Así es en Venezuela. Son ideas comunistas. Todo eso cuando les debería dar vergüenza. Son unos reverendos ladrones que no entienden que ya son otros tiempos y que antes ni siquiera perdían su respetabilidad estos ladrones. ¿Cómo ves esa declaración? Impresionante. Tal cual las cosas como son, Javier, las Así cosas es. Como las sentimos acá abajo en la sociedad, barbaridad. Esas son de las cosas que no entenderá jamás el analista político de élite, Javier, jamás lo entenderá la clase política de élite, los políticos que hacen política de café y de élite, pero que lo entiende la gente abajo, la sociedad en su conjunto, incluso empresarios que se la juegan para salir adelante en este país, Javier, y que entienden cada vez que les dice esto, que son unos ladrones desvergonzados que hacían con el país lo que les daba la gana y ni siquiera perdían su aureola de supuesta respetabilidad, Javier. Y me parece a mí que va muy en la línea de lo que les receta cada mañana. En ese sentido, Javier,
en el sentido de decirles, ya no son los tiempos de antes. Esto se acabó. Y a las transnacionales, a las empresas extranjeras, se los dice con mucha claridad, ustedes ya tienen aquí sus contratos, aquellos contratos que se hicieron dentro del marco legal, así haya sido con las leyes que impusieron estos sinvergüenzas, pues se van a respetar, se están respetando. Dice, pero aquellos contratos que todavía van más allá de lo que les concedían las leyes que hicieron a su favor, esos los vamos a estar regularizando, quitándoles esos aspectos para poder negociar en bien de la nación. ¿Y qué les dice cuando concluye este tipo de frases? Cuando dice, no vamos a expropiarles, no vamos a quitarles algo que tengan dentro de la ley, pero no, ¿sí? No va a haber esos apagones, no somos comunistas, etcétera. Dice, pero si se trata de robar, a robar a otro lado. Sí. Ya en México ya no. Yo quiero hacer nada más un simple comentario, Galicia. Todo esto surge, la reunión de ayer con Galicia surge a raíz de que esta cúpula empresarial va a Estados Unidos y denuncia ante el gobierno de Estados Unidos, obviamente ante la secretaria que estuvo ayer aquí hablando con el presidente López Obrador y también con Bartlett, con los diputados, en fin, estuvo teniendo información de primera mano, tuvo este diálogo, la ha tenido a través de, en este caso, un magnífico papel de Ebrard, de Marcelo Ebrard, sí, que aportó primero toda la información que tenía por parte del gobierno mexicano, se lo dio a Estados Unidos para que vieran de qué se trataba, y van y lo acusan, denuncian al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al presidente mexicano de querer precisamente en el sentido energético hacer una especie de Venezuela en nuestro país. Sí. ¿Sí? Y entonces es ahí cuando el mismo gobierno de Joe Biden empieza a decir, oye, ¿cómo que vas a expropiar el tema? Entonces ahí se vienen las primeras aclaraciones, las primeras precisiones, hasta el grado de decir, bueno, pues vengan al país, sí, platiquen. Y eso es lo que vino a hacer. Y sabes una cosa, nota por separado que se dio hace un momento, precisamente por parte de que viene el periódico La Jornada, yo lo acabo de subir hace un momentito también, sí, sobre las declaraciones que ya hizo precisamente la titular de la Secretaría de Energía, pero también Jennifer Granholm, ella es la secretaria de Energía de los Estados Unidos. Ella dijo, la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica estuvo sobre la mesa durante la reunión con el presidente López Obrador, ¿sí? Y dijo ella directamente que fue un diálogo muy cordial, tratamos asuntos de interés para nuestros pueblos y naciones, prevaleció el respeto, el entendimiento y la voluntad de cooperación para el desarrollo, ¿sí? Y está diciendo que Estados Unidos seguiremos siendo el gran aliado de México en el área energética. Y eso se demostró con lo que tú hace rato dijiste, cuando el gobierno de Estados Unidos autorizó el año pasado la venta de esta refinería, no recuerdo el nombre completo de esta refinería, allá en el estado de Florida, Luisiana, por parte de Shell al gobierno mexicano para que comprara el resto de las acciones y se convirtiera Petróleos Mexicanos ya en el dueño absoluto de esta enorme refinería, ¿sí? Pero esa operación, amigos y amigas, no se hubiera realizado si el gobierno de Joe Biden no hubiera dado la aprobación. Y directamente la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm. Así que cuando ella afirma... Deer Park se llama la refinería. Así es. Cuando ella dice, Estados Unidos seguirá siendo el gran aliado de México en materia energética, es prácticamente darle también un aval al tema de esta reforma eléctrica, Galicia, sí, porque ya tienen la información, ya se dieron cuenta de dónde vienen, ¿sí? Estas críticas y esta oposición en México para que este tema de la reforma energética, de la reforma eléctrica, no continúe avanzando. Vamos a ver, de nueva cuenta, Galicia, la pelota sigue estando en el área del PRI.
¿sí? Y el PRI tiene enormes diferencias ya sobre cómo tratar este tema de la reforma energética, si se aprueba o no en el Congreso de la Unión. Sí, fíjate, Javier, nada más para subrayar la importancia de esta relación Estados Unidos-México y que se reflejó clarísimo en la compra de la refinería de Deer Park, que acá la oposición de derecha, la oposición prianista, perrista, estaba señalando que no se iba a realizar, que era un sueño guajiro de López Obrador y que pues Estados Unidos no lo iba a permitir. No solamente lo permitió Javier, el presidente, sino que tuvieron que realizarse alrededor de 30 trámites con 30 instancias, 30 autoridades diferentes del gobierno de Estados Unidos y todas y cada una de ellas dio su visto bueno, dio su aval. Entonces esta refinería de Deer Park, que está en Houston, Javier, en Texas, pues ya empieza a trabajar para México y constituirá la segunda en importancia después de Dos Bocas, de las ya serán 8 refinerías que tendrá el país, considerando las otras 6 que están en proceso de recuperación, de modernización. Con 8 refinerías, lo que se plantea López Obrador es llegar al final de su gobierno en 2024 con algo que ni siquiera podíamos imaginar que se lograría y se lograría tan pronto en este mismo sexenio, que es la autosuficiencia del país en materia de producción de gasolina. México podrá refinar, producir su propia gasolina y no volver a comprar un litro más del extranjero, Javier, que actualmente pues las cosas son al revés. Se produce un litro en México y lo demás se compra fuera, ¿no? ¿Sí? Muy bien, Olga, pues vamos a continuar, amigos y amigas, con otros temas. Hay aquí un tema también muy interesante sobre el caso de Hazte Oír, esta organización fachada de la sociedad secreta, bueno, ya no es tan secreta, de la ultraderecha mexicana, el Yunque. Y Olga, Austri, que son una familia muy poderosa del sector empresarial mexicano, y otros 5 grupos, otros 5 grandes familias de nuestro país, entre los mejores financiadores de Hazte Oír, Olga, que en España y en otras regiones del planeta, fundamentalmente en América Latina, pues están impulsando políticas públicas como el famoso PIN educativo, ¿sí? Que quiere que finalmente el Estado no se meta en los contenidos educativos, porque los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no tengan. Hazte Oír. Adelante. Bueno, pues en efecto, Javier, 6 mexicanos aparecen en el listado de los mejores donantes de la ultraderechista organización española Hazte Oír, una de las organizaciones fachada de la sociedad secreta El Yunque. Destacan en estos donantes el empresario Adolfo Autre y también empresario y político Fernando García Salvidea, quien falleció ya en 2013. Mira, en un reportaje de Sósimo Camacho para Contralínea, también otro gran medio de comunicación mexicano, Galicia, las otras 4 personas son Juana Castillo Grajales, Enrique Mendoza López, José Guillermo del Castillo y Remedios Rodríguez Peña de Janeiro, todos ellos vinculados al alto sector empresarial mexicano. De acuerdo con 2 archivos obtenidos por Wikileaks, de los que el periódico Contralínea reveló su contenido, 6 personas mexicanas son reconocidas en el listado de quienes transfirieron las sumas de dinero más importantes de los años 2008 a 2013. Los archivos son parte de las revelaciones que Wikileaks trabajó de manera exclusiva con 4 medios de comunicación en el mundo. Contralínea es el único medio en el continente americano que obtuvo esta información.
Pues mire, estos archivos se encontraban encriptados, por lo que es hasta el día de ayer, cuando este medio de comunicación contralínea, y luego de un proceso de descifrado avanzado, dio a conocer su contenido. Se trata de los que llevan por nombre Mejores Socios Libre y Mejores Donantes Libre. Y México Libre, fíjate. La mayoría de los mejores donantes y mejores socios de la organización Hazte Oír, que es la organización más radical que el partido ultraderechista Vox, son personas físicas y morales de nacionalidad española. Sin embargo, hay algunos de los países de América también están incorporados ahí, como son México, por ejemplo, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Nicaragua, Perú y Venezuela. Pero también están en Europa. Están en Francia, Portugal, Alemania, Islandia, Luxemburgo, Reino Unido y Suiza. Y también existe otra más de estas organizaciones en África, en el país Marruecos. Los 6 mexicanos que aparecen en la lista de los mejores donantes de Hazte Oír son 4 hombres y 2 mujeres. De los 6, 2 son de la Ciudad de México, 1 de Quintana Roo, otro de Morelos, 1 más de Puebla y otro de Tabasco. El documento registra a todos los mejores donantes con cifras de apenas unos cientos de euros. Sin embargo, no se puede advertir el monto total de las transacciones, toda vez que no se consignan las cantidades reales. Así es. Apenitas, se trata de cifras que son indicadores en clave a interpretarse al interior de la organización. Entre todos, solo se anotan 1,370 euros, no pues, Javier. Es decir, 31,700 pesos mexicanos. En documentos internos, Hazte Oír refiere ingresos anuales por cerca de 2 millones de euros. Mire, en el listado aparece Adolfo Autry, con código de socio de Hazte Oír, CS 155867, y una dirección en la calle Prado Sur de la colonia Lomas de Chapultepec, exclusiva Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, la zona habitacional más cara de la capital de la República. También en este lugar se señala también es el despacho de Adolfo Íñigo Autry Mesa. El empresario es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y participa en las empresas como Newco Technologies SADCB, Newco Service SADCB, la controladora Monclova SADCB y Grupo Chadwell de SDRL-DCB. Bueno, también el donante es hermano de Javier Desiderio Autry Masa, socio, ¿saben de quién? Ustedes, y nada más fíjense en este nombre, socio de Alonso Ancira, de la empresa Altos Hornos de México. Alonso Ancira, hay que recordar que pues está acusado por el gran fraude que se cometió contra el país al vender la chatarra de, ¿cómo se llama? Nitrogenados, Javier. Agronitrogenados. Y que hizo un acuerdo con el gobierno de López Obrador de estar en libertad, de no pagar con cárcel, a cambio de regresar más de 200 millones de dólares, que fueron el monto en el que se estimó el fraude que se cometido contra México. Como se recordará, esta metalúrgica vendió con sobreprecio la planta chatarrizada agronitrogenados a Petróleos Mexicanos, y es uno de los casos emblemáticos de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto. Pues ahí está el angelito de Alonso Ancira, que con su socio Javier Desiderio Autry Masa, de la familia Autry, donando recursos a grupos de la ultraderecha. A grupos ultraderechistas, Javier, de España. También está en este domicilio está relacionado con Adolfo Autry da Costa, hijo de Adolfo Íñigo y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Anáhuac, exclusiva Universidad de Anáhuac.
fue acusado por su tío Javier Desiderio de atentar contra la vida de su familia en el año 2014. Fue exonerado de los cargos, pero quedó al descubierto, el rompimiento de esta familia en un pleito por el control de los activos de estas empresas. Híjole, es que cuando hay un dineral de por medio, Javier, la perra se vuelve brava. Sí. Aunque el vicepresidente de Altos Hornos es Javier, los otros hermanos Autre y Maza son accionistas en partes iguales que en conjunto suman el 45% de las acciones. El otro 65% está en manos de Alonso Ancira. Contralínea solicitó entrevista con Adolfo Autry a través del personal del área de dirección de estos Altos Hornos de México. Claudio Carrillo dijo que el empresario había sido notificado a través de su asistente y de la solicitud, así como también de los motivos de esta entrevista. También se le envió un mensaje a su teléfono celular y se intentaron enlaces telefónicos sin obtener respuesta, y por eso, pues, este reportaje de Contralínea, Olga Alicia, de este periodista muy destacado, A mí, la verdad, estos trabajos está haciendo Sósimo Camacho sobre el tema de la ultraderecha, y con estos documentos de Wikileaks, es de veras de primer nivel. Sí. Vamos a la siguiente nota que a mí me sorprende, Javier, mucho, porque pensé que este programa, Cruzada contra el Hambre, que fue el programa estrella del gobierno de Enrique Peña Nieto y que se llevó a cabo en manos de la entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y que estaba dirigida, así como su nombre lo dice, a emprender una gran cruzada nacional para acabar con el hambre que sufre gran parte de la población mexicana, pero que en realidad terminó siendo pues un parapeto, ¿verdad?, para desvío de recursos y montaje de varios fraudes en los que pues se vio inmersa Rosario Robles. Yo pensé que me sorprende porque pensé que este programa ya no existía, pero resulta que apenas lo acaba de desaparecer, de abrogar el presidente López Obrador. Dice que la nota de Manuel Carrillo, de Forbes, dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador abrogó el programa Cruzada Nacional contra el Hambre, que se instrumentó en la gestión de Peña Nieto y que estuvo a cargo de Rosario Robles, quien hoy se encuentra presa acusada de uso indebido del ejercicio público. Sí, este programa se implementó cuando Rosario Robles pues, era la secretaria de Desarrollo Social de la CDSOL, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día de hoy. El jefe del Ejecutivo Federal argumentó que este programa social no cumplió con su misión de garantizar la alimentación de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema. Mírala. Echándose un taco de pobre. Por ejemplo, se cita un informe de la Auditoría Superior de la Federación del año 2019, donde se determinó que en la implementación de este programa solo se atendieron las carencias que presentaron 9,700 personas, pero representó únicamente el 0.1% de los 7,873,400 personas en condiciones de pobreza extrema. ¡Qué barbaridad! De igual forma. 0.1%, ni siquiera uno de cada 100, una de cada 1,000. De igual forma, indicó que persistieron las deficiencias en los diseños normativos, programáticos, presupuestales y de evaluación observadas desde su puesta en marcha en el año 2013. Y que los programas que participaron en esta estrategia disminuyeron en 57.1% al pasar de 70 programas en el año 2013 a tan solo 30 programas presupuestados en el año 2018. Esto implica que no se cumplió con el objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que era cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema, señala el decreto del presidente López Obrador que abroga esta gran simulación. Así es. Oye, Olga, y habría que ver, aquí yo creo que la pregunta es, o sea, está muy bien que lo abroguen, está bien, ya terminó,
Pero, oye, ¿y qué no se podría hacer un inicio de investigación judicial de en dónde entonces quedó todo ese presupuesto que se le destinó a este programa y que pues simple y sencillamente no se aplicó? Oye, pues ¿dónde está todo ese dinero? Yo recuerdo que, bueno, hay ya un reporte de la Auditoría Superior de la Federación, y ahorita que tú haces la pregunta, de inmediato yo lo que recuerdo es que la Auditoría Superior mencionó que mucho de ese presupuesto se destinó a comprar gorras, pin, esos botones, los pines, y materiales que eran pues para publicitar al gobierno. Y fue un gasto muy grande que se hizo en esos materiales, porque dándole seguimiento a la investigación por parte de la auditoría, pues se contrataron de nueva cuenta empresas fantasmas para pagarles cantidades. Con Rosario Robles, por supuesto, Javier. ¿Por qué crees que cuando yo te digo que Rosario Robles tiene bien merecido el permanecer en la cárcel? Pues yo lo sustento en el que no, primero existen los elementos, Javier, que le hacen imputable de delitos que van más allá del mal servicio administrativo. Pero además, porque entiendo que cuando detienen a una persona, y más tratándose de una funcionaria con tanta habilidad, salidas y recursos y relaciones como las que tenía o tuvo o tiene Rosario Robles, se empieza con acusaciones menores y se va armando una investigación donde tiene que llegar las acusaciones fuertes. Esto es lo que estamos exigiendo de Gers Manero, y esperamos que realmente, así como tiene el presidente López Obrador prisa por terminar las grandes obras de su sexenio antes de que termine su gobierno en 2023, y les mete todo el esfuerzo para que así sea, pues también que tengan la prisa en la Fiscalía General de la República para castigar varios de los casos de corrupción extrema que nos colmó el plato como mexicanos, que dijimos ya estuvo. No nos colmaron el plato de comida para acabar contra el hambre, nos colmaron la paciencia, el plato de la paciencia con tanta corrupción, Javier. Así es. Pues aquí la verdad es que tenemos hambre, pero de justicia, amigos y amigas. Ok, vamos, Olga Alicia, a la siguiente nota. Está muy interesante porque trata se está dando a conocer por parte de José Reyes, de Contralínea, también un trabajo muy interesante, un reportaje sobre cómo el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que para mí ya dejaron de ser cárteles porque son grandes consorcios transnacionales y multinacionales, pues se convirtieron en este país en los líderes en violencia armada. Así es, porque al analizar las organizaciones criminales de mayor relevancia en México entre los años 2011 y 2019, a partir de la confrontación y enfrentamientos, pero también por su presencia territorial, por sus líderes y actividades, el analista Josué Ángel González concluyó que Jalisco Nueva Generación y Cártel Sinaloa registran mayor cantidad de eventos de violencia armada con organizaciones rivales. Mire, entre los años 2011 y 2019, el cártel Jalisco Nueva Generación registró 1,493 enfrentamientos con otras organizaciones criminales. El cártel de Sinaloa, 1,362 eventos. Los Zetas, 745 eventos. El cártel de Juárez, 360 eventos. Y el cártel del Golfo, 340 confrontaciones armadas. Esto lo desmenuzó José Ángel González. Maestro en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México y exfuncionario del Centro Nacional de Inteligencia, Josué Ángel González Torres describe en entrevista los enfrentamientos entre los grupos criminales, su trayectoria, sus líderes, desarrollo y perspectivas hacia el año 2030. Sí, no, pues es que estos grupos ya están así, o sea, ya son consorcios multinacionales y como tales razonan, ¿no, Galicia? Con base en el programa de datos de conflictos de la Universidad de Uppsala, en Suecia,
que recaba información mundial georreferenciada sobre conflictos, y para el caso mexicano, registra datos de enfrentamiento desde la década de los 90 de las partes en conflicto. El analista precisa que el criterio de selección de estos grupos criminales es que cumplen con 300 eventos en el periodo analizado. Sí, esto significa que debido a algunas limitaciones metodológicas, explica el investigador, no incluyó en su análisis todos los enfrentamientos ni a todas las organizaciones del crimen organizado, únicamente aquellos que cumplen con este criterio de ser los que destacan como líderes en la violencia, ¿no? Así es. ¿Y qué dijo este analista? A mí me llamó mucho la atención que no hubiera tanta información, por ejemplo, sobre la familia michoacana y los caballeros templarios allá en el estado de Michoacán, por decir algo, que operan realmente en toda la zona del Bajío mexicano, y otras organizaciones importantes, por lo que se puede perder algunos datos específicos para el análisis de este problema, Alicia. Lo cierto es que pues se viene a confirmar que estos dos supercarteles son los que... Oye, los que parten el queso y parten el queso en el país. Fíjate. Y en gran cantidad de naciones, Javier, porque como bien dices, pues ya se trata de organizaciones que están presentes. Aquí están. En el libro de Anabel Hernández, El traidor, y también en el libro sobre el Chapo Guzmán, los señores del cártel, pero sobre todo en este último, El traidor, menciona que el cártel Jalisco Nueva Generación es la organización criminal más grande que se haya registrado en toda la historia de la humanidad, por la cantidad de territorio que domina, territorio, aire, océano, que domina en el planeta, Javier. Sí, por eso definitivamente te digo, este mapa lo muestra. Este mapa, fíjate, está basado o tiene como fuente de información los documentos que la DEA proporcionó hace aproximadamente 8 años atrás. Sí. Cuando comenzaban estos cárteles, fundamentalmente Pacífico, cártel de Sinaloa, y Jalisco Nueva Generación, que entonces comenzaba a repuntar, ¿sí?, su presencia en el mundo, cómo estaban realizando ya actividades en estas naciones que se están aquí señalando. Esto creció casi 20%, casi 200% en los últimos 8 o 9 años. O sea, este mapa habría que actualizarlo. Sin embargo, sí hay que señalar que estos grupos, por eso es que está tan terrible la matanza, las matanzas que se están generando. Oye, 1,493 confrontaciones armadas del cártel Jalisco Nueva Generación y 1,362 del cártel del Pacífico. Oye, estas confrontaciones son más que las que se daban. Esto es una parte del trabajo que no incluía ahorita en la información, pero que la quería comentar, que por ejemplo en Afganistán, o por ejemplo en Irán. Así es. Con el tema de las guerras, esas guerras convencionales que involucraron a ejércitos de naciones, oiga, lo superan estos dos cárteles, estos dos grupos transnacionales de las drogas. De ese tamaño, amigos y amigas, es el gravísimo problema que tenemos de inseguridad y de presencia de fuerzas armadas ilegales en este país. Bueno, pues ni más ni menos, Javier. Ni más ni menos. Oye, vamos a la última. Está muy interesante este dato. Baja California es el estado de México, el estado de nuestro país, más afectado por la sequía. Fíjese nada más, 3 de sus 6 municipios registran ya una sequía severa, Olga, y estos datos, fíjate, que manejamos 4 vientos y contralínea, dice lo siguiente. Al 15 de enero pasado, es decir, al 15 de enero del 2022, 187 municipios del país experimentaron algún tipo de sequía, con afectaciones, amigos y amigas, en la agricultura, también en la ganadería y asimismo en el consumo humano. De estos, Mexicali, Ensenada y San Quintín registraron los niveles severos en el monitor de la sequía en México, elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional.
Javier, ¿viste los datos de ese reporte? 28% del territorio de Baja California. No. ¿Sí? Así es. Fíjate, en ese mismo reporte, solo 28.2% del territorio de Baja California se encontraba sin afectación. Qué barbaridad. Pero el 31.6% del territorio reportó a esa fecha estar en la categoría de anormalmente seco. 27.3% en sequía moderada y 13% en sequía severa. Los dos últimos rubros, los más altos del país, Javier. Así es, Iña. En conjunto, la cuenca hídrica de Baja California es la más impactada por el fenómeno de la sequía en México, en donde la Comisión Nacional del Agua tiene 13 organismos de cuenca. La zona Lerma-Santiago-Pacífico es la cuenca menos perturbada por la sequía, con un registro del 73.7% sin afectación. Y hay que recordar que el caso de Baja California, pues solamente el 28.2% no tiene afectación. Qué barbaridad. Sí, muy, muy grave. Al referirse al porcentaje del área con sequía en Baja California, el informe revela exactamente ese dato que acaba de dar Javier. 27.5% del estado tenía una sequía severa y solamente 27% no tenía afectación, ¿no? Casi. Esta zona de sequía severa se encontraba en la porción suroeste del municipio de Mexicali, casi la totalidad de Ensenada y la porción centro-norte de San Quintín. Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional y el portal especializado de Weather Channel no pronostican posibilidades de lluvia para Baja California de este viernes 21 de enero al 4 de febrero, por lo que la sequía en la entidad continuará creciendo con todos sus efectos económicos y sociales. Y eso que estamos en la temporada de lluvias que acá en la península se da en estas fechas invernales, a diferencia del resto del país donde llueve en verano. De acuerdo con el informe y el especialista Benjamín Martín López, investigador del Centro de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 2021 se registró una de las peores sequías que ha padecido México, la más grave de las que hayan ocurrido en 1987, 1994, 1998, 2005 y 2011, pues ahora es peor que todas esas sequías que hubo en el pasado. Y también es resultado del cambio climático y de las políticas públicas que han priorizado históricamente aliviar desastres antes que prevenir riesgos. La Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, reportó en abril del año pasado que el 84% del país sufría de sequías de diferente intensidad, pues en el año 2020 las precipitaciones no lograron abastecer del todo al conjunto de presas de todo el sistema hídrico nacional. Por ello, al 30 de octubre de 2021, más de la mitad de las 210 presas más importantes del país reportaron estar por debajo del 50% de la capacidad y 61 presas del norte y centro del país con menos de un 25%, de acuerdo con el análisis, impactos, recomendaciones y buenas prácticas ante la sequía y escasez de agua del Instituto Gilberto Bosques del Senado de la República. La falta de agua ha disminuido la producción agrícola de temporal. También impacta en pérdidas para los ganaderos en Sinaloa, los agricultores de aguacate en Michoacán, por eso está tan caro, sí. El frijol en Zacatecas y Durango, y en general a campesinos y productores del campo en la mayor parte del país, reveló el investigador universitario en una entrevista con la revista Contralínea. También dijo que en 1996 se registró una de las peores sequías en el país que provocó incalculables pérdidas económicas. Desde entonces, si bien la cantidad de agua que ha llovido ha ido en aumento, no es suficiente para cubrir las necesidades de México. También explicó que todo esto obedece a la falta de gestión y de investigación para poder desarrollar tecnología y planes de prevención
que eviten el desabastecimiento en las presas y obviamente en los mantos freáticos. Las políticas públicas han priorizado históricamente el alivio de los desastres antes de prevenir los riesgos. En todo el territorio nacional, el 76.6% del agua se usa en el riego agrícola, el 14% para consumo doméstico y el resto en la industria y generación de electricidad. Este uso no favorece el sostenimiento en el tiempo de acceso al agua, advierte Judith Domínguez, investigadora del Colegio de México, el Colmex, y también es coordinadora del Observatorio de Seguridad Hídrica. Dijo directamente esto esta investigadora. Estamos mejor preparados con información, pero al final de todo está sujeto todo esto a decisiones políticas y espontáneas, cuando tendrían que ser decisiones preventivas con criterios técnicos. Por esto también lo replantea el investigador universitario, quien planteó la necesidad de cambiar de cultivos ante la inminente sequía generalizada que se pronostica para el planeta en general y para México en lo particular, Olga Alicia. Y en esto tienen toda la razón. Nosotros hemos sido testigos aquí en Baja California de ideas totalmente descabelladas que se han tenido que tomar en materia de priorizar el interés del sector privado, generando o buscando generar infraestructura que tenga como base el empoderamiento de las grandes compañías transnacionales y nacionales, ¿sí? Creando contratos, ¿lenones se llamaría? Lenones, Olga Alicia, ¿sí? Que solamente benefician al particular y al resto de los mexicanos, en este caso los bajacalifornianos, Olga Alicia, nos dejan prácticamente con unas deudas históricas que se van a pagar durante 2 o 3 generaciones más de bajacalifornianos o mexicanos. Ese ha sido desafortunadamente el plan de la Comisión Nacional del Agua a lo largo de muchos sexenios, tanto del PRI como del PAN, y ahora también en el caso de Morena. Así es. Ok. ¿Algún otro comentario? Pues no, terminamos con esto, Javier, porque hay cosas que hacer antes de iniciar nuestro siguiente programa, que es a las 12:45, a las 12:15. 12:15, 12:20. Aquí estaremos de nueva cuenta con ustedes en el segundo programa que estamos haciendo en vivo. Así que, pues, nos vemos en un ratito. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tendremos la participación del diputado Filiberto Pozos y de la activista Guadalupe Rico, que vamos a hablar, fíjese usted, del proyecto, la propuesta, la iniciativa que se está dando a conocer para dividir Tijuana en dos municipios, crear un nuevo municipio que se llamaría Nuevo Tijuana. Ese es el tema. Hasta luego. Hasta pronto.